Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero todos que estén muy bien. Si hay alguno de ustedes que ayer no estuvo, mi nombre de nuevo es Claudia Leos, contador público y auditor egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente radicando y practicando la contabilidad y los impuestos en Estados Unidos a nivel federal y específicamente en San Antonio, Texas. El día de ayer vimos el tema lo que es la contabilidad en Estados Unidos, los principios básicos de contabilidad. El tema de ayer fue básicamente si ustedes están por iniciar o ya están iniciando un negocio acá en Estados Unidos, necesitan o no necesitan contador, lo pueden hacer ustedes, qué tan complicada es la contabilidad, es mucho más complicada que en México, sí o no. Entonces, el día de ayer vimos todos esos temas y el día de hoy entramos a un tema un poquito más, se podría decir que la gente está un poquito más cuidadosa en el tema de que lo que son los impuestos, el tema fiscal en Estados Unidos. Cuando ustedes ya se decidieron o apenas van a tomar la decisión, una de las cosas muy importantes que tienen que tomar en cuenta son los impuestos, cómo se manejan los impuestos acá en Estados Unidos. Igual que la contabilidad, oye, a lo mejor es mucho más difícil que acá en México. En México yo la verdad no le entiendo nada, yo todo me lo hace un contador, yo no tengo ni idea. Pues sí tienen que tener una idea, al menos cuánto les va a impactar en su budget, en su presupuesto, porque ustedes acuérdense que tienen que tener un presupuesto de gastos. Entre los presupuestos de gasto tienen que también ver cuánto les va a impactar en el tema fiscal. Entonces, y tienen que ver, por ejemplo, para ustedes la mentalidad, si alguno o varios de ustedes tienen negocios en México, fíjense, ustedes tienen que pensar así. Cuando ustedes tienen un negocio en México y pueden tener la opción de tenerlo acá en Estados Unidos, y sus clientes y sus proveedores les pueden facturar y a través de cualquiera de sus dos empresas, ahí ustedes tienen que saber cómo taxan en México y cómo, perdóname, los impuestos en México y los impuestos de acá. ¿Dónde les va a convenir, ojo, dónde les va a convenir tener su utilidad, el profit, la utilidad? ¿Por qué? Porque en esa utilidad ustedes tienen una obligación fiscal con dos países diferentes. Tienen que tener en mente, si yo dejo mi utilidad acá, ¿cuánto me va a costar? Si yo dejo mi utilidad acá, ¿cuánto me va a costar? Y no nada más el que me cueste. Acuérdense lo que les dije ayer, el chip de que siempre pagar menos impuestos tenemos que quitárnoslo acá en Estados Unidos si queremos crecer. Entonces, pero ustedes que tienen empresas en los dos lados y que tienen la posibilidad de poder facturar y que les facturen en cualquiera de sus dos o que van a tener y que tienen un ejemplo bien rápido, alguien que está en México tiene su proveedor en Estados Unidos, el proveedor a quien le compra en Estados Unidos. Este proveedor de Estados Unidos, ¿dónde adquiere el servicio o las cosas? Las quiere aquí en Estados Unidos, a lo mejor las trae de China o yo no sé de dónde. Entonces, ustedes mismos pueden ser su mismo proveedor en Estados Unidos, de ustedes mismos. Y aparte, tu competencia en México ya no va a ser tu competencia, la puedes hacer tu cliente. ¿Por qué? Porque tienes una ventaja competitiva. Tú ya sabes cuánto el producto te cuesta o sea, cuánto te cuesta de Estados Unidos a México. Entonces, tú formas tu empresa en México, si eso es lo que quieres, tú eres tu propio proveedor de tu empresa, tú ya sabes cuánto compran tus competencias de Estados Unidos, tu proveedor de Estados Unidos, pues tú vas a hacer la competencia de los proveedores de ellos. Entonces, tú vas a ser el proveedor tuyo y de tu competencia en México. Esa es una idea y pueden cortar ahí, haz de cuenta que ya tus proveedores, tus competencias ya nada más no saben que eres tú solo les vendes a ellos, ya sabes el precio que les vas a vender porque les vas a ganar a sus otros proveedores acá en Estados Unidos.
Entonces, así tu competencia va a ser tus clientes y a lo mejor tus clientes tus competencias no van a saber que tú eres el mismo que está en Estados Unidos. Entonces, ese es otro planteamiento que ustedes tienen que ver si están en esa posición, si ya se decidieron abrir acá empresa en Estados Unidos, si ya están más y ustedes tienen proveedores de Estados Unidos, esa es una idea que pueden tener. Ahora, siguiente, lo que les digo, la mentalidad en la que ustedes tienen empresa México, Estados Unidos. Oye, bueno, yo tengo clientes en los que yo no tengo bodega, yo no tengo nada. Yo pido realmente los productos nunca me llegan a mí, el producto me lo piden a mí, va directamente de quien se lo pido al último cliente. Ahí, ¿cómo le hago, Claudia? ¿Puedo yo facturar en México y en Estados Unidos? ¿Cuál será mi decisión? No se vayan haciendo las cosas nada más así como borreguitos. Bueno, yo ya desde siempre mi cliente es de México y siempre lo voy a seguir facturando en México. Estos clientes son de México y estos, o sea, no, tienen que tener una visión más global. Si ya se animaron a abrir empresa acá en Estados Unidos, entonces ahora sí empiecen a ver, bueno, todos mis clientes que ahorita tengo en México o de años en México, a ellos les puedo facturar desde Estados Unidos, cuáles son mis beneficios, cuáles son mis ventajas, cuáles son mis obligaciones, si lo hago de allá o acá. Entonces, para eso, quiero que ustedes ahorita pongan atención y vean cómo con esto, yo lo hice el tema, tanto el de ayer como hoy, a como yo hubiera querido ver las cosas cuando yo llegué aquí. O sea, todo lo que yo he aprendido en los años, yo quisiera que me lo hubieran extraído y me lo hubieran puesto en mi mente así como, entonces, así yo hice este tema. Y eso es lo que yo quiero que ahorita no lo tomen nomás como información. Ah, sí, pues allá el impuesto es así. No, la manera, cómo tienen que estructurar la información. Si ustedes tienen una empresa en México, o a lo mejor todavía no la tienen, pero como ahorita lo que se están animando a hacer acá en Estados Unidos, si les va a convenir también abrir una empresa en México, ustedes ya van viendo, pero esta clase que yo les estoy dando y la de ayer es para que miren, tengan esa visión, o sea, no nada más conocimiento por conocer, yo ya sé que en México la tasa es esto y en Estados Unidos no, es, bueno, yo dónde estoy parado, ¿qué puedo hacer? Tengo en México, Estados Unidos, mis clientes de México, ¿cómo le hago? ¿Los puedo pasar a Estados Unidos? ¿Mi utilidad la quiero en Estados Unidos? No, yo en Estados Unidos a lo mejor no quiero mi utilidad, yo es más fácil manejar mi utilidad en México, porque en México ya sabemos todos, yo puedo manejar que mi utilidad sea poco, pago menos impuestos, la. Pero bueno, entonces este tema, las obligaciones fiscales de ventas en Estados Unidos, cuando hacemos ventas en Estados Unidos. De nuevo, el disclaimer, esta presentación es meramente educativa, no representa ningún consejo ni legal, ni fiscal, ni contable, si no es de ninguna manera. Ya cuando ustedes se sienten conmigo, me estén pagando por mis servicios de manera particular en su situación, ahí sí ya genera una obligación de mis conocimientos que te estoy transfiriendo. Entonces, empezamos. Esquemas de venta en Estados Unidos. Tenemos con establecimiento permanente y sin establecimiento permanente. ¿Qué se considera un establecimiento permanente? Cualquier lugar de negocios en el que se lleven a cabo actividades empresariales o se presten servicios personales independientes. Por ejemplo, tener un almacén con productos a nombre de la empresa puede constituir un establecimiento permanente. Ya si tienes una bodeguita, un storage, como le decimos acá, eso ya se te considera un establecimiento permanente. No tener un establecimiento permanente significa que usted no tiene una sucursal de su empresa mexicana o extranjera en los Estados Unidos, o que usted no tiene personal directo dentro de Estados Unidos. Dice, establecimiento permanente. Ejemplo, tener un agente de ventas o distribuidor, o sea, nada más una persona que tú mandaste para acá a enseñar el producto o hablar de tus servicios, lo que sea, no significa que tengan un establecimiento permanente. De manera que si usted no tiene un establecimiento permanente, usted puede venir a Estados Unidos con muestra de sus productos para la venta y entrar y salir sin problema. Esto es importante para efectos fiscales. Ya si ustedes tienen tema de migración, pregunta de migración, aquí por eso, somos un equipo. Ya si aquí les entra dudas del tema migratorio, pues el experto, el ingeniero Castellanos, ya les puede asesorar en esto. Pero fiscalmente,
Si tú mandas a alguien con tus muestras de tus productos o hablar de tus servicios aquí a Estados Unidos, eso no significa que tengamos un establecimiento permanente para cuestión de leyes fiscales. Existen muchas formas de vender sus productos. Lo se puede hacer usted directamente o a través de terceros. La relación puede ser con un agente de ventas hasta con un distribuidor exclusivo. Para cada tipo de relación existe un contrato que usted debe celebrar. Pero acuérdense, aquí, si tú le ves, bueno, más adelante viene, pero si alguien tú le vendes a alguien acá, por ejemplo, no sé, alguien de ustedes, vamos a suponer, Pedro Martínez. Aquí en la clase está Pedro Martínez. Pedro Martínez quiere vender acá, no sé, aretes. Entonces, dice a Claudia Leos, oye, Claudia, traigo estos aretes, quisieras tú venderlos allá de aquel lado, en Estados Unidos, para ver cómo está el marketing, si van a pegar, no van a pegar. En el momento que yo acepto traerme los aretes, yo soy la responsable de esos aretes aquí, no ustedes, no Pedro Martínez, ya yo, porque yo me los traje, yo soy la que los va a vender. No quiere decir que porque tú me los vendiste, porque tú tienes la idea de expanderte, porque tú tienes la idea de ver cómo funciona en Estados Unidos, tú ya tienes un establecimiento permanente porque Claudia tiene tus aretes aquí, ¿ok? Entonces, si las ventas son desde México a los Estados Unidos sin que tengas un establecimiento permanente, ustedes que no tengan un establecimiento permanente aquí, las ventas que usted haga a los Estados Unidos no surten efectos fiscales en los Estados Unidos. Porque, acuérdense, si lo quieren, si ustedes son de mentalidad más gráfica, vean como que Claudia fue a México, allá hizo la transacción, pagó los aretes y se vino. Ahí ustedes no tienen ninguna obligación aquí dentro de Estados Unidos, aunque tu producto ya está acá en Estados Unidos. La que lo está vendiendo es Claudia. La que tiene la responsabilidad es Claudia, no ustedes, ¿ok? Bueno, y ahí viene, es el comprador de los bienes, el que importa los bienes y es dicha persona que reporta las operaciones de compra y venta de los productos. Esto es lo que les decía. Yo aquí soy la responsable de la venta de esos productos, no ustedes, aunque son tus productos. Ahora, es responsabilidad del vendedor conocer sus obligaciones relacionadas con el cálculo y la remisión de los impuestos derivados de sus ventas. Lo anterior incluye el registro para efectos fiscales en cada estado, la configuración del cálculo de impuestos y el pago de correspondiente. De nuevo, aquí el vendedor, acuérdate, en Estados Unidos, tú fuiste mi vendedor en México, pero ya en Estados Unidos la vendedora soy yo. Ya ahora aquí la que se obliga o la que tiene que tener la responsabilidad del cálculo de cobrar los impuestos y aparte de cobrárselos al cliente, pagarlos al Estado, soy yo, Claudia Leos, no ustedes. Tipos de impuestos al vender en Estados Unidos. Existen los impuestos federales, que independientemente tú donde estés dentro de Estados Unidos, desde que empezaste la frontera hasta la frontera de Canadá, los impuestos federales, en cualquiera donde tú estés parte de Estados Unidos, tú tienes que pagar esos impuestos, los impuestos federales. Los impuestos estatales, cada estado acá en Estados Unidos tiene sus impuestos y son diferentes. Unos son los impuestos federales, ahí nadie nos libramos, y luego siguen los impuestos estatales. Sí hay estados en los que no se cobra impuestos, hay estados en los que se cobra más impuestos, hay estados en los que se cobran menos impuestos. Y aparte hay impuestos de condado o ciudad o locales. Acuérdense, ayer les dije eso. Aquí estamos divididos en la federación y luego estados y luego ciudades y luego condados. Y los impuestos también existen una obligación a nivel federal, a nivel estatal, a nivel de ciudad y a nivel local o de condado. Entonces, es bien importante que tengan, acuérdense que ya les dije, tienen que verificar si la actividad que ustedes van a hacer acá tienen o necesitan permisos o licencias. No nada más a nivel federal, tienen que ver en el estado, en la ciudad y en el condado qué permisos y qué licencias, porque podemos estar en el mismo condado. Por ejemplo, aquí en Texas, tú te vienes aquí a San Antonio, Texas, y existe el condado Medina, el condado Béjar.
Yo estoy en San Antonio y en San Antonio no me pidieron licencia. No, el condado Béjar a lo mejor sí te pidió licencia, pero te moviste a Medina y en Medina no tenía licencia y al revés. En Medina no tenía licencia, te cambias a Béjar, estás en mismo San Antonio y acá estás haciendo una actividad en la cual no tienes licencia y puede ser multado. Entonces, igual los impuestos. Depende de donde tú estés, tienes que investigar qué impuestos aplica para lo que tú vas a hacer. Los impuestos federales, ¿qué son los impuestos federales? El impuesto federal es el impuesto a la renta, es como el ICR en México, es el que pagamos ante el SAT en México. Simplemente es un impuesto amplio que el gobierno cobra a la gente y o corporaciones en base a la cantidad de dinero que gana cada año. El Servicio de Impuestos Internos, IRS, para que lo asocien ya de una vez, el SAT, IRS, es lo mismo. El SAT es en México, IRS es en Estados Unidos. El IRS es responsable de recaudar estos impuestos. Acuérdense, tú a donde quiera que vayas en todo Estados Unidos, a nivel federal, tú tienes que pagar impuestos al IRS, independientemente en donde estés. Los impuestos estatales, al igual que el gobierno federal, los estados también imponen impuestos adicionales sobre tus ganancias, aunque cada estado tiene la autoridad para crear su propio sistema tributario. La mayoría de las jurisdicciones utilizan una estructura similar a la del gobierno federal. Sin embargo, una minoría de estados establecen el impuesto único sobre los ingresos en un porcentaje único y fijo para todos los contribuyentes, o incluso otros estados no cobran impuestos sobre la renta, ¿sí? Ejemplo, en Pensilvania en el 2020 la tasa del impuesto fue o es de 3.07%. Si una persona gana $100,000, ella va a pagar de impuestos $3.07, estatales. Y si ganas $1,000,000, la tasa es exactamente la misma, 3.7%, por lo que va a pagar por $1,000,000, $30,700. ¿Por qué se hace esta aclaración, señores? A lo mejor porque ustedes dicen, ¿eso qué tiene que ver? Yo ya lo sé. Porque en México así se maneja, son tasas, nada más una tasa estándar, se cobra el 30%, el 34% de ISR y punto. Pero acá en Estados Unidos existe los impuestos de las personas individuales y con cierta estructura fiscal que toman ciertas corporaciones, los impuestos no tienen una tasa fija. Los impuestos acá son en base a tablas. Entonces, por ejemplo, si una persona gana de $0, por decir un ejemplo, de $0 a $10,000, ella va a pagar un 7%. De 10,001 a 20,000, ella va a pagar un 9%. De 10, así sucesivamente. Pero existen unas tablas cuando tú declaras tus impuestos soltero. Existen otras tablas cuando declaras tus impuestos casado. Existen otras tablas cuando declaras tus impuestos con dependientes, con un hijo, con 2 hijos, con 3. Entonces, son un montón de tablas. Entonces, acá en Estados Unidos, esto es bien importante, ojo. Si tú vienes a Estados Unidos o alguien de Estados Unidos te dice, porque aquí hay mucha gente que prepara impuestos, pero nada más llena formas. No son contadores ni por educación ni por nada. No son contadores y preparan impuestos. Cuando ustedes le preguntan a alguien, es muy común, oye, ¿yo cuánto pago de impuestos si yo gano $1,000? ¿Cuánto pago de impuestos si gano $100? Si gano, no sé. Y te van a decir, vas a pagar aproximadamente $200. Cuando alguien te dé esa respuesta, esa persona no es una persona preparada, no sabe de lo que está hablando, y es muy común. Aquí en Estados Unidos alguien no te puede decir así, a la ahí se va, porque es demasiado variable. Tiene que una persona para decirte más o menos cuánto vas a ganar, no se basa nada más en el número de ingreso que tú tengas. Se basa, oye, fíjate, desde dónde vas a declarar, en qué estado, en qué ciudad, cuánto ganaste, vas a declarar soltero, casado, vas a declarar casado separado,
Tienes dependientes. ¿Tienes cuántos dependientes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. O sea, imagínate todo el nivel de variación en el que yo no te puedo decir, tú puedes ganar la misma cantidad soltero y vas a pagar una cantidad y vas a ganar la misma cantidad, pero como casado con 3 hijos y es otra cantidad totalmente diferente. Entonces, cuando a alguien tú le preguntes acá en Estados Unidos, oye, ¿cuánto voy a pagar de impuestos si gano tal? Y te dice, ay, aproximadamente tanto. Esa persona no sabe lo que está haciendo. Esa persona no está bien preparada. Esa persona llena las formas de impuestos nada más. Porque aquí hay sistemas y hay softwares en los cuales tú llenas nada más las formas y dices que preparas impuestos. Entonces, pero no saben la mecánica que hay atrás, no saben la raíz de los impuestos, no saben cómo se calcula, no saben la ley. Entonces, por eso esta aclaración que se dice aquí, hay estados, en los que el impuesto estatal tienen una tasa fija, por ejemplo, Pensilvania, el 3.07. Este estado es una excepción a la regla y hay estados que tienen sus propias leyes. Este es uno, tiene una tasa fija, 3.7, independientemente ganes $1 o ganes $1 millón. Luego, dentro de Estados Unidos hay 7 estados que no tienen impuestos sobre la renta, sobre el ingreso, en absoluto. Estos estados, a ver, esta información quiero que también no más conocimiento ni cultura. Esta información es importante para que ustedes vean, esto es estratégico. Mis costos, ¿cuánto me va a costar establecerme en un estado sin impuestos? ¿Cuánto me va a costar establecerme en un estado, por ejemplo, California? California es un estado en el que tú tengas o no tengas ingresos, con el hecho de tener una corporación, todos los años tienes que pagar cerca de $900, todos los años, hagas o no hagas impuestos. Digo, perdón, ingresos, hagas o no hagas ventas. Entonces, esta es una información importante, no es cultura, esto es estratégico. Si tu empresa, tú tienes la opción de poderla mover entre ciertos estados o tienes la opción de crearla en cualquier estado o dentro de tus opciones de está alguno de estos estados, tienes que tomarlo en cuenta. Los estados que no tienen un impuesto sobre el ingreso son Alaska, Florida, Nevada, Dakota del Sur, Texas, aquí Texas, cercano a México, Texas no tenemos impuestos sobre el estado, Washington y Wyoming. Aquí tú no vas a pagar impuestos estatales. La falta de un impuesto sobre los ingresos no quiere decir que los ciudadanos de estos estados no paguen impuestos al estado. Los residentes en cada uno de los estados tienen que pagar una variedad de otros impuestos estatales comunes, incluyendo un impuesto sobre las ventas. Ahorita les voy a hablar y les voy a decir por qué. Porque yo tengo clientes, incluso ciudadanos de aquí, que han vivido aquí 40, 50 años y es fecha que no entienden los impuestos, no entienden qué impuestos pagan. Y agrégale que aquí el contador americano no está disponible a estar explicando por qué pagan impuestos, de qué se paga impuestos. Aquí es la gente muy seca. Si tú me preguntas una cosa, el contador te contesta sí o no, pero no entra a detalle. Entonces, me ha tocado clientes que han estado viviendo toda su vida aquí y no entienden los diferentes impuestos. Tienen una revoltura en su cabeza de impuestos. Entonces, aquí se los voy a hacer lo más claro posible. El impuesto de los ingresos es como el ICR en México. Es sobre lo que tú ganas, se paga un impuesto. Cuando son corporaciones, es lo que tú ganas menos los costos y gastos, te queda una utilidad. Sobre esa utilidad es sobre la que se paga el impuesto sobre el ingreso. Eso es el impuesto sobre el ingreso y existen impuestos a nivel federal sobre el ingreso y hay impuestos estatales. De ese impuesto hay ciertos estados, los que ya te mencioné, que no pagas ese impuesto sobre el ingreso. Y el resto de los estados, cada quien tiene su legislatura. Unos tienen una tasa fija, como es Pensilvania, nada más, independiente ganes $1 o $1 millón, yo te cobro el 3.07, pero hay otros estados que sí varía en base a las tablitas que le mencioné. Si eres soltero y ganas tanto, es una tabla, son otra tabla, lo que ya les expliqué. Si ustedes quieren saber
más sobre los impuestos sobre los estados. Aquí tienen ese link, si quieren tomarle foto y investiguen para que entren más a detalle sobre los impuestos en cada estado. Impuestos sobre las ventas en Texas. Ahora aquí, por ejemplo, te voy a hablar un ejemplo en Texas. Ya si tu empresa la vas a constituir en otro estado, tienes que investigar algo similar a esto. O sea, vas a saber que existe este impuesto. Una cosa es el impuesto sobre la renta o sobre los ingresos y otra cosa es el impuesto sobre las ventas, que es como el IVA en México. Acuérdense, en México tenemos el ICR y el IVA. Son dos impuestos separados.